Bueno, antes que nada, mi nombre es Carlos Hoyos, pero como ven en mi título, en mi nombre ahí, me pueden decir Choyos con toda la confianza del mundo, porque es finalmente como la mayoría me dicen, así que por favor siéntanse en confianza. Yo estoy aquí en Lima, Perú, yo los acompaño del otro lado del charco. Efectivamente, Yolanda, acá estamos comenzando la tarde, así que todavía tenemos medio día por delante, pero muy contento de acompañarlos y acompañarlas y contarles un poquito de mi experiencia de lo que es Behavioral Design, que es específicamente a lo que me dedico. Como mencionaba Yolanda, yo trabajo para B-Way, que es esta empresa de consultoría en la que trabajamos, aplicamos temas de Behavioral Science a diferentes industrias y aparte yo, vamos aquí desde antes, ya venía trabajando con los Behavioral Pills, que son esta suerte de digamos, de esfuerzo que hago por hacer lo que estamos haciendo hoy día, es compartir experiencias, ¿no? Compartir aprendizajes, conocimiento, lo importante de hoy y de lo que vaya a mostrarles. Es más que, digamos, compartirles herramientas y mucho detalle de cómo hacer las cosas, porque para eso está justamente el curso, es mostrarles con casos y ejemplos bien, digamos, aterrizados, pero más aún cercanos a nosotros todo lo que hemos estado mirando en las láminas anteriores que nos estaba mostrando tanto Ceci como Gonzalo, sobre cómo es que se come este tema, ¿no es cierto? Así que, ¿qué hago con Behavioral Design? O sea, muy chévere. Estoy seguro que muchas de las cosas teóricas que van a aprender en el curso van a ser fascinantes. Yo soy psicólogo, vamos, me pasé toda una carrera fascinante entendiendo el comportamiento de las personas, especialmente en el mundo del consumo. Sin embargo, luego, ¿cómo aterrizas y cómo traes esto a la realidad? Ese siempre es el gran reto digamos, todos tenemos cuando tratamos de aplicarlo. Yo ya tengo 5 años dedicándome a esta disciplina y creo que recientemente puedo decir que ya la tengo más clara, ¿no? Entonces, para que tengan una idea del reto que eso significa. Así que nada, les estoy compartiendo ahora sí mi presentación. Como les decía, vamos a hablar sobre Hero Design. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, al final no hay ningún problema. Si quieren la ponen en el chat, quizás para que no se pierda, pero vamos a tener un espacio para responder, así que prometo ser muy rápido. Pero para empezar, me encanta siempre cuando hablo de este tema contarles una pequeña historia, ¿no? ¿Cuántos de ustedes quizás no conocen lo que estamos viendo acá al frente, ¿no es cierto? Eso de aquí es un carrito de compras que ahora cuando hablamos de carrito de compras siempre lo traemos al mundo digital, ¿no es cierto? Pero la verdad es que los carritos de compras pues parten de esa experiencia que todos tenemos cuando vamos a un supermercado o a cualquier de esos tipos de tiendas, pero como muchos imaginarán, no siempre existieron. Los carritos de compra no siempre existieron. Es decir, tienen un tiempo ya, digamos, siendo muy normales para nosotros, pero no estuvieron toda la vida. Los carritos de compra se crearon, de hecho, con una persona que se llama Sylvan Goldman y su hermano en 1937 en Estados Unidos. ¿Por qué les cuento de la historia de los carritos de compra? Porque lo que sucedió en esa época es que Sylvan Goldman era el dueño de lo que vendría a ser en su momento, en los 30, un supermercado, ¿no? Un mercado grande, si quieren, de la época. Y lo que Goldman se dio cuenta con su hermano fue que las personas que iban a hacer compras iban con unas canastas, ¿no? Y comenzó a tener la hipótesis de que si en vez de usar canastas, usaran digamos, una canasta más grande, un dispositivo más grande, a lo mejor las personas podrían comprar más en cada visita, ¿no? Es decir, incrementar, ¿no? el ticket de compra si quieren. Entonces, él y su hermano comenzaron a pensar en cómo podían inventar un dispositivo que permita que las personas puedan comprar más cosas en cada visita. Y así fue como finalmente idearon esta solución que eran los carritos de compra. Es decir, contrataron a unos ingenieros, a unos técnicos que finalmente diseñaron lógicamente, no es lo que estamos viendo en este momento. Era una versión mucho más, si quieren, arcaica del carrito de compras. Y lo pusieron en su tienda, ¿no es cierto? Lo pusieron en la tienda y se dieron con una sorpresa. Las personas que iban a la tienda no usaban los carritos de compra, es decir, lo pusieron a disposición. Y las personas que estaban yendo al final dijeron, no les llamaba mucho la atención, e hicieron lo que sería como un equivalente a investigación de mercado. Comenzaron a preguntar a las personas, oye, ¿por qué no están utilizando el carrito de compras? Y lo que notaron es que las mujeres les parecía muy extraño un dispositivo como este, porque les recordaba mucho los cochecitos de bebé, ¿no? Y decían, o sea, como que es extraño un coche de bebé en un supermercado, pones las cosas ahí y no al bebé. O sea, es como que era muy raro, era algo muy nuevo en esa época.
Y del mismo modo, entre los hombres, que recordemos, por favor, que estamos hablando de los años 30 americanos, el carrito de compras, finalmente, por lo mismo, les parecía muy femenino, porque como se parecía a un cochecito de bebé, no se sentían muy cómodos en que otras personas los estuvieran viendo empujando un carrito de compras. Entonces, aquí voy con este ejemplo, ¿va? Porque lo que termina sucediendo es que Goldman y empresa se le invierten tiempo y dinero a crear una solución, digamos, tecnológica a un problema que ellos vieron de su negocio, de cómo puedo incrementar la cantidad de personas que compran más, ¿no? Mejor dicho, cómo puedo incrementar la cantidad de cosas que compran las personas que me visitan. Entonces, lograron idear la solución, inventaron el carrito de compras. Sin embargo, las personas no lo usaban. Entonces, Goldman se dio con algo diferente, que no era un problema técnico, era un problema de comportamiento. La gente no hace lo que tú esperas que hagan con los dispositivos y herramientas que tú creas. Y aquí les dejo una pregunta para que vayan analizándola. ¿Cuántos de ustedes han participado o han visto que se han creado, ya sea softwares, páginas web, cualquier tipo de dispositivo que la empresa la creó y la puso al negocio o la puso al frente y la gente no lo usaba? ¿No? Entonces, lo que terminó haciendo, porque hay una historia, hay un final feliz a esta historia, y es que Goldman, en mi opinión, fue una de las primeras personas que jugó con la idea de behavioral science, porque sin conocer los principios que ahora conocemos, lo que hizo fue contrató a una cantidad, a ciertos actores que iban al supermercado y comenzaban a utilizar el carrito de compras. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Las personas que sí estaban, los verdaderos clientes, veían a estos actores utilizar con mucha normalidad el carrito y de pronto ellos también se sintieron un poco más cómodos, más invitados y comenzaron a probarlo y por ende hoy tenemos carritos de compra. A lo que voy con esto es Silvan Goldman utilizó un principio que se llama social norms o normas sociales o evidencia social, que justamente lo que hace es promover, apalancarse en que las personas somos seres sociales y hacemos lo que otras personas hacen. Entonces, en este caso, digamos, aplicó uno de los principios psicológicos que ahora utilizamos y que conocemos para resolver no solo un problema técnico, sino un problema de comportamiento, ¿no? Y eso es una de las primeras cosas que quiero que queden súper claros. Tener un problema técnico, es decir, un problema con el cual queremos idear una solución tecnológica o lo que fuese, un nuevo proceso, o cuántas cosas podemos estar pensando y planeando en nuestros maravillosos proyectos en nuestras empresas. No significa que estás resolviendo lo que es un problema de comportamiento, que quiere decir que las personas usen ese dispositivo, esa tecnología, lo que sea que están desarrollando, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí tienen que tomar en consideración es que para poder resolver el que alguien use algo, haga algo, ya tenemos bastantes aportes desde disciplinas como UX, por ejemplo, que justamente es User Experience, pero tenemos ahora, recientemente, más información, más disciplinas como lo son Behavioral Design y Behavioral Science para, digamos, acompañar esas ideas de diseño que ya conocemos, pero con un fondo más, digamos, sólido, más científico, más teórico, basado en lo que sabemos de las ciencias del comportamiento. Entonces, lo que sabemos hoy es que las personas, cuando toman decisiones, claro, toman en cuenta el pensamiento lógico, es decir, pensamos en que las personas cuando ven nuestros productos hacen un análisis racional de costo-beneficio, evalúan el precio, evalúan la competencia, etcétera, etcétera. Y eso es cierto, o sea, sí hay momentos de decisión que se hacen mediante un pensamiento lógico, pero lo que a veces nos olvidamos es que las personas no somos robots, y esa es justamente una de las principales posturas de la ciencia del comportamiento, es que somos seres a veces de lo que se digamos, autodenominamos irracionales, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Tenemos emociones, tenemos prejuicios, tenemos valores, hay hábitos a los cuales ya estamos acostumbrados y que mantenemos. Formamos parte de una cultura que influye en cómo tomamos decisiones y cómo nos comportamos, en un ecosistema que finalmente construye también esa cultura. Tenemos actitudes o predisposiciones hacia las cosas y sufrimos también de ciertos sesgos y heurísticos que son como estas suertes digamos, atajos mentales con los cuales tomamos decisiones. Entonces somos muy complejos, no es tan sencillo como decir, ok, este es mi precio, este es mi oferta de valor y lo saco al mercado, como en su momento quizás lo hizo Goldman cuando pensó en que estaba sacando un dispositivo que todos querían usar. No tomó en consideración todos los elementos que están alrededor de la toma de decisiones y cómo nos comportamos. Y justamente entonces, ¿cómo es que qué puedo hacer para solucionar estos problemas de comportamiento? Por eso estamos aquí.
Para eso existe Behavioral Design, o en español, el diseño de comportamientos, que lo explicaron muy bien Gonzalo y Ceci en cuanto a cómo utilizamos todo ese conocimiento, ese bagaje, esas ciencias para diseñar mejores soluciones, y que por eso decía o traía a la conversación el tema de UX y otras disciplinas de diseño que forman parte del día a día de nuestras actividades. Nosotros no hemos venido a reemplazar ni a decir que hacemos algo mejor o peor, sino que complementamos esos conocimientos que ya existen sobre diseño, pero desde esos conocimientos científicos. Y para ir un poquito a una parte más divertida todavía, es la gran pregunta, ¿y cómo se aplica? ¿No es cierto? Digamos, casos, conozco muchos, digamos, el día a día que nosotros manejamos en la consultoría siempre nos permite estar expuestos a ver realmente cómo funciona, no es fácil aplicarlo, pero hay casos que son más interesantes aún porque ya ni siquiera tienen que ver con empresas en ciertos rubros, digamos, si queremos decir clásicos, en las finanzas y demás, sino quizás rubros que hasta nosotros interactuamos día a día, como por ejemplo puede ser el caso de Netflix, ¿no? Que ahorita les voy a contar un poquito más. La forma de aplicar este tipo digamos, de mecanismos, y acá les estoy dejando una pequeña pepita de una herramienta que usamos muchísimo, es decir, les estoy como abriendo el entretelón un ratito para que vean una de las herramientas, una de las formas más prácticas de aplicar estos conocimientos, es usando uno de tantos modelos que tenemos, que es, por ejemplo, el modelo Combi de Susan Michi. El modelo Combi de Susan Michi, en sencillo, lo que te plantea es que todo comportamiento tiene tres grandes pilares o factores que un diseñador tiene que tomar en consideración. Entonces, les estoy compartiendo uno de los secretos más grandes que yo tengo en mi propia práctica, ¿no? Cuando yo analizo un proyecto, un problema de comportamiento que me traiga cualquier cliente potencial, siempre comienzo por Combi, siempre aplico esta herramienta. Combi lo que te dice es que las personas tenemos que tomar en consideración la capacidad, la oportunidad y la motivación para realizar un comportamiento. No es finalidad de esta charla entrar a detalle, no es una charla sobre Combi, pero sí les voy a explicar rápidamente qué significa cada punto. Capacidad significa todos los elementos internos que una persona trae que facilitan o que dificultan la realización de un comportamiento. Es decir, por ejemplo, si una empresa, o por pensar en el estado, ¿no? de declaración de impuestos, por ejemplo, que es tan complejo, ¿no? ¿Cómo hacemos que las personas declaren más sus impuestos? Cada año yo solamente veo cómo aquí en el Perú se trata de fomentar la declaración mediante castigos, mediante normas que impongan y que persigan a los que no declaran, porque las personas que no declaran impuestos son unos delincuentes que le tratan de sacar la vuelta al Estado. Están asumiendo que es un problema de motivación. Es decir, que las personas no quieren declarar impuestos. Sin embargo, hay investigaciones que por aquí demuestran que no solamente es un tema de que la gente quiera o no quiera, sino que la gente pueda, que entienda cómo, que se les haga fácil hacerlo. Y fácil no solo significa tener una página web usable, ¿no? Fácil quiere decir entender cómo se hace ese trabajo, qué capacidad, qué facilidades, qué conocimiento tengo. Entonces, si alguien no entiende mis propias habilidades, mis actitudes hacia el comportamiento, va a ser difícil que me lo puedas resolver, porque a punta de castigos no voy a cambiar, porque mi problema no es que no le tengo miedo al castigo, mi problema es que me estás castigando y sigo sin entender cómo hacerlo. Entonces me vuelves, digamos, un detractor del comportamiento. Eso sería capacidad, factores internos, pero también hay factores externos, siguiendo con el mismo ejemplo. La página web, por ejemplo, o la herramienta, la interfaz con la cual vas a hacer el comportamiento, sería parte del elemento de oportunidad que tiene que ver con todos los factores externos a la persona que facilitan o dificultan la realización de un comportamiento. Manteniéndome en el ejemplo, la página web aquí en Perú para realizar, digamos, mi declaración de impuestos, ha mejorado porque lo que ahora sucede es que yo ingreso y pongo, digamos, mi documento de identidad y automáticamente jala toda la información que tiene de mí y me hace el cálculo automático. Es decir, yo ya no tengo que ingresar datos. Eso es una maravilla, eso me alivia el proceso, ¿no es cierto? Sin embargo, aún así, sigue siendo difícil llegar al botón que me lleva a hacer ese análisis. Entonces, yo puedo seguir sin declarar mis impuestos, no porque no quiera o no le tenga miedo al castigo porque soy un delincuente y quiero sacarle la vuelta al Estado. No porque no entiendo cómo hacerlo, porque ahora la web lo que ha hecho es, ok, no tienes que entender, yo lo voy a hacer por ti, ¿no? Sino que encima
el problema está en que no es fácil llegar a donde tengo que llevar. Y ahí es donde UX, por ejemplo, entra con mucha fuerza en la parte de oportunidad. Entonces, el diseñador también tiene que saber identificar en qué momento cómo es fácil o cómo es difícil hacer el comportamiento, no solo ya por mis características propias, sino por el entorno y las herramientas que me rodean, que me facilitan hacer el comportamiento. Entonces, hasta aquí en resumen, he hablado acerca de qué tan fácil o qué tan difícil es hacer el comportamiento que tenemos que tener súper claro antes de empezar a pensar en intervenciones. Y finalmente, la motivación, que es como suena. ¿Por qué voy a hacer este comportamiento? Voy a declarar impuestos porque, no sé, quiero ganar un beneficio, quiero ser un buen ciudadano, me creo, me convenzo a mí mismo de que es importante hacer esta acción o le tengo miedo al castigo, quiero evitar meterme en problemas. Son motivadores totalmente diferentes y que requieren de estrategias de abordaje totalmente diferentes. El clásico error de muchas organizaciones estatales o no, o privadas, es creer que a partir de campañas de concientización o hacer un sistema de incentivos va a cambiar todos los comportamientos y no hay nada más falso que eso. Las campañas de concientización está científicamente demostrado que rara vez tienen impacto, digamos, solamente generar conocimiento sobre por qué es importante hacer un comportamiento no logra generar los cambios deseados. Entonces, en sencillo, es plata tirada al agua si es que solo haces eso. No digo que no sean importantes, lo que digo es que no solo debes hacer ese tipo de estrategias. Entonces, lo que termina sucediendo es que la motivación es como una especie de cañón que lo que hace es disparar una bala, que sería el comportamiento, ¿no? Vamos a llenar ese cañón de pólvora, vamos a disparar esa bala de comportamiento y tenemos una fricción que puede ser alta o baja, basada en la capacidad que tenemos y en la oportunidad. Entonces, ¿qué quiere decir? No solamente mires el cañón, mira el viento, mira la fricción, qué tan fácil o difícil es hacer su Capacidad y comportamiento, oportunidad. ese comportamiento. Uy, perdón, ahí se me ha filtrado, creo que me voy a tomar la libertad de mutear un poquito, porque si no ahí se me van los minutos. Va, entonces, ¿cómo se ve en el mundo real? Y eso era lo que estaba mencionando y aquí nos acercamos un poco hacia el final. ¿Cómo se ve en el mundo real? Les quiero mostrar un caso muy, muy simple de Netflix que todos estoy seguro que vamos a reconocer. Netflix, como sabemos, es una plataforma muy grande que tiene más de 220 millones de usuarios, genera aproximadamente 29.7 mil millones de dólares de ingresos anuales y tiene más de 12.000 empleados. Entonces, es una bestia de organización, probablemente más grande a la que muchos de nosotros pertenecemos. Y sin embargo, se toma la molestia de entender el comportamiento humano de esta manera. Entonces, es un pantallazo como este, estoy seguro que todos están familiarizados. De hecho, probablemente este hasta desactualizado. Cada cierto tiempo tengo que actualizar esta pantalla. Y uno de los principales problemas que tiene Netflix hoy en día es un concepto que nosotros llamamos choice overload. Es decir, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que se sientan y quieren ver Netflix y racionalmente ustedes quizás dicen, uy, sí, me encanta Netflix porque tiene una diversidad de un catálogo inmenso, ¿no? Muy diverso, una diversidad de cosas que puedo ver en cualquier momento cuando yo quiera, pero nunca podemos sentarnos realmente y poner algo, ¿no es cierto? Nos pasamos horas quizás dando la vuelta y esto me provoca, esto no me provoca, cuando antes, yo siendo digamos, un niño de los 90s y 2000s, prendías la tele y veías lo que había, ¿no? Y no te quejabas y eras feliz. Eso es un problema justamente que viene con este concepto que usamos en ciencias del comportamiento, que es choice overload, es decir, la sobrecarga de elección. Es un fenómeno que ocurre no solo para Netflix, ocurre para muchas industrias y muchos momentos de decisión, que básicamente plantea que hay una suerte de paradoja en las personas que desean tener muchas alternativas, pero también tener muchas alternativas genera una sobrecarga que disminuye la probabilidad de que pueda tomar una decisión. Y hay toda una teoría detrás que me encantaría entrar en detalle, pero no me da ahorita el tiempo. Pero en cualquier caso, Netflix sabe que esto es un problema. Y lo que hace Netflix es tratar de implementar ciertas estrategias, ciertas tácticas, si quieren, en cualquier caso más que estrategias, ciertas tácticas para lograr revertir ese fenómeno. Por ejemplo, usar social proof, lo que habíamos hablado al inicio con Goldman. Es decir, cuando Netflix te dice las 10 series más populares, en mi caso, en Perú, no lo hace gratis, no lo hace simplemente porque, mira, qué buena idea. Sabe que si yo te digo que las personas que viven en tu país, porque ni siquiera son las 10 series más vistas en el mundo, son en el Perú, porque saben que tu grupo de referencia más cercano, en este caso para mí, podría ser, digamos, mi país. Entonces me dicen, mira, gente como yo, gente que vive en zonas como la mía, ven Merlina, ¿no? Y bueno, las siguientes series que, en fin. Mi punto es que se están apalancando, están tratando de hacer un nudge, ¿no? Un pequeño empujoncito a mi toma de decisión
basándose en que lo más probable es que me va a interesar aquello que otras personas como yo están haciendo. Del mismo modo, no se queda ahí. Dice, ok, quizás no solo funciona esa, vamos a hacer una cosa más. Authority bias, ¿no? El sesgo de autoridad. ¿Qué te dice? Ok, no me crees en que esas son buenas producciones porque otras personas lo miran. ¿Qué te parece si miras cosas que la crítica aclama? ¿Ok? Entonces, ok, no es popular, pero la crítica sí lo ha aclamado bien utilizando el sesgo de la autoridad. Y aun si eso fuera muy poco, hay otro factor que también está utilizando en la siguiente línea que dice, ok, yo manejo data, que eso es un tema súper importante. Yo manejo data, yo sé lo que tú ves. Entonces, dado que yo sé lo que tú ves, voy a calcular con mis algoritmos cuáles son las probabilidades de encontrar, de proponerte cosas que tú puedes disfrutar, lo cual viene justo de la mano con este concepto que es Cocktail Party Effect, que es un principio psicológico que explica que justamente las personas tendemos a prestarle más atención a información que creemos que está relacionada con nosotros. No tiene que ser cierto, quizás esta misma franja que estoy viendo yo la están viendo miles de personas, pero dado que me lo están vendiendo como que es algo para mí, con mi propio nombre, y en teoría yo sé que saben de mí a través de los algoritmos, creo o le puedo hacer más caso y sabemos que, por ejemplo, Amazon hace algo muy parecido. Y si esto no es suficiente, hay más ejemplos, como por ejemplo, este es uno de los que más me gusta, porque es el culpable de que nos quedemos horas de horas viendo series sin parar. Y es que antes tú veías un capítulo de Netflix y tenías que poner manualmente el siguiente episodio. Lo que dijo Netflix es, ok, ¿qué pasa si le agrego algo que se llama los defaults o default option, que es el nombre completo, que lo que te dice es, oye, yo sé por la ciencia que es más probable que una persona se quede, o digamos, se quede haciendo lo que ya viene haciendo a tener que tomar la decisión de hacer un cambio de esa decisión. Y hay estudios que han demostrado esto. Entonces, lo que ha dicho Netflix es, ¿qué pasaría si cuando termine un episodio le decimos a la persona que automáticamente va a pasar al siguiente episodio, salvo que tú tomes la decisión de detenerlo? Y lógicamente esto es uno de los principales motivos por los cuales tenemos ahora esas noches de adicción en las cuales pasamos de un episodio a otro, no solo porque, oye, a veces estoy lejos de la pantalla y ya está, que siga corriendo, sino porque sabemos que es mucho más práctico, más probable y más engatusante que dejar corriendo a la serie a tener que activamente tomar la decisión de cancelar o de detenerme, ¿no? Entonces, esa es una jugada limpia o sucia, como quieran verla, pero es una jugada efectiva finalmente. Y finalmente, mi último ejemplo es una empresa americana que se llama Trader Joe's. No sé cuántos estarán familiarizados con el caso. Podría haber hablado de Walmart, que también aplica temas de behavioral science, pero me pareció un caso muy obvio. Me gustaba el tema de Trader Joe's porque es una tienda más pequeña. Es una tienda que tiene tan solo 530 tiendas. Es una marca, tiene 530 tiendas en Estados Unidos, pero genera más de 16.5 mil millones de dólares, generó en el 2020, por ejemplo, y cuenta con más de 50.000 empleados. Pero un dato más interesante aún es que si bien no es del tamaño de Walmart, obviamente, lo que sí me gustaba o me llamó mucho la atención es que Trader Joe's tiene menos tiendas, pero es la que tiene la mayor cantidad de utilidad por metro cuadrado de las tiendas que tiene implementadas. Es decir, Walmart es un monstruo, pero es un monstruo, si quieres, ineficiente, ¿no? Trader Joe's, caso contrario, y es una marca además muy querida y que genera un reconocimiento o un bonding muy fuerte entre las personas que la conocen. Entonces, acá voy a pasar un poquito más rápido porque también Trader Joe's identificó que existía tal cosa como choice overload cuando uno va a un supermercado, es decir, el exceso de opciones, de alternativas, de marcas, que no sé exactamente cómo será en España. Aquí en Perú pero en Estados Unidos es mucho más. Es decir, la alternativa de marcas es mucho más amplia. Y por ende, ellos trabajan con 92% menos de marcas que otros supermercados y generan el éxito que les acabo de mostrar. Es decir, si ustedes le mostraran a un gerente de un supermercado y les proponen la idea de trabajar con 92% menos marcas que la competencia, de seguro que saldrían por una ventana, ¿no es cierto? Porque no es una decisión muy racional ni intuitiva. Sin embargo, esto es parte del éxito porque disminuye el choice overload y de hecho Trader Joe's trabaja principalmente con sus marcas propias. Es un fenómeno muy interesante. Por otro lado, utiliza otro fenómeno que es el self-reference effect, que básicamente también plantea que las personas, muy parecido a lo que habíamos hablado anteriormente del cocktail party, pero en este caso tiene que ver con cómo es que yo siento que la marca conecta con cosas que yo normalmente disfruto. Entonces, ellos lo que utilizan son técnicas de comunicación mucho más personales, personalizadas y dirigidas a los gustos del público, que como pueden ver, voy a pasar la lámina anterior, carteles como estos versus los clásicos carteles de supermercado
Estos de aquí quizás llaman o apelan un poco más a, digamos, experiencias más cercanas, a las tiendas de barrio. No sé cómo serán por sus países, pero en los mercados aquí en Perú tendemos a encontrar también figuras como estas más hechas a mano, más personalizadas, más cercanas a mí, lo cual también anima y acerca la marca al consumidor. Y finalmente, tenemos otro que es el Thrill of Novelty, y aquí me disculpo porque me ha fallado la foto, pero lo importante es que algo que hace bastante Trader Joe's es testear nuevos productos constantemente, es decir, las marcas, los productos que sacan los cambia el lugar todo el tiempo, cambian las etiquetas, prueban nuevos sabores, prueban nuevos productos, como ellos son dueños de la marca finalmente que venden, tienen esa libertad, pero mejor aún experimentan, es decir, miden el impacto de esto y pueden determinar cuál es el mejor layout, cuál es la mejor presentación. Entonces, ustedes podrían estar sacando productos que funcionan bien, pero nunca van a saber si podrían funcionar mejor porque no están experimentando con alternativas. Entonces, Trader Joe's no se complace con lanzar algo y ponerlo en un lugar y que vaya bien, sino que siempre está testeando y validando, y es una parte esencial de aplicar behavioral design, que es la experimentación y el constante testeo. Entonces, tres últimas menciones que quiero hacer. No es suficiente resolver un problema técnico, es decir, también necesitamos resolver un problema de comportamiento. Behavioral Design es justamente una disciplina que te ayuda, ¿no?, a dar conocimiento y herramientas para resolver problemas de comportamiento. Por ende, lógicamente, hay que aprender Behavioral Design, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que tengo, digamos, para ustedes, chicos. Espero haberle dado al target de tiempo para tener tiempo para preguntas. Muchas gracias por su tiempo. Es difícil a veces encapsular en tan poco tiempo tanta experiencia y tantas cosas que se vienen haciendo en diferentes organizaciones, pero nada, espero que les haya gustado y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Carlos. Hay bastantes preguntitas por el chat, o sea que estaba generando mucha curiosidad. No sé si a alguien le apetece abrir pantalla, abrir micro y lanzar la pregunta directamente, si queréis. Si no, yo la estoy recogiendo. Me falta la última, que ahora mismo la intercepto, la de Elsie, y si no, pues comienzo y se las vamos lanzando a Carlos. Sí que hay una primera pregunta que quizás es más genérica, que preguntaba Nat, Nat Mendoza, ha sido quien ha roto el hielo, y ella se centraba en la percepción del carrito. ¿Cuál es la estrategia que hay que aplicar para que las personas cambien la percepción del carrito? ¿Te refieres, me imagino que se refieren a la percepción del carrito de compras digital ahora o Eso se es refieren al decir, ejemplo? sí, al ejemplo que has puesto justo al principio del todo de la presentación. Acababas de hablar del pensamiento lógico y de Sylvan Goldman. Sí, a ver si entendí bien la pregunta y si no, por favor me corrigen. O sea, lo que finalmente Goldman, y ojo, Goldman no era un behavioral designer ni un behavioral scientist, lo que trataba de hacer es graficar cómo con una idea relacionada con lo que ahora sabemos sobre la ciencia de comportamiento funcionó. En el caso de Goldman, lo que hizo, y lógicamente no usó Combi, no usó nada, pero si yo tuviera que hacer un análisis de cómo podría haberlo abordado, es que Goldman entendió, porque conversó con sus clientes, de que uno de los principales problemas no era que el carrito fuera fácil o difícil de usar, así que no era un problema de oportunidad. Probablemente habían temas de capacidad en cuanto a actitudes, porque habían actitudes negativas hacia el carrito, es decir, la gente sentía una mala predisposición, pero también tenía que ver con el tema de la motivación, probablemente, porque muchos no sabrían, al nunca utilizarlo, para qué lo voy a usar, o sea, por qué voy a usar ese carrito, qué de beneficio me da el carrito. Entonces, cuando tú utilizas una digamos, táctica como contratar a los actores para que veas a otras personas usarlo primero, lo que estás haciendo, estás brindando información, es decir, me estoy entendiendo qué beneficio obtienen esas personas, que no soy yo, de utilizarlo. Entonces, por ese lado, obtengo el feedback de la motivación de para qué usaría el carrito, es más práctico, me hace la vida más fácil, etcétera, etcétera. Pero además, y creo que más importante aún, es al ver a más personas normales utilizar el carrito, disminuye la disonancia que me genera esa actitud negativa que tenía hacia el carrito. Porque como lo veo, como yo pensaba que esto era raro, pero veo a muchas personas hacerlo, estoy como que contrastando el efecto. Entonces ya no lo veo tan extraño, tan ajeno a mí, y por ende también mi capacidad porque mejora, porque mi actitud negativa va desapareciendo. Entonces, ojo, eso es un análisis post-mortem, si quieren, ¿no? Es como ¿qué creo que Goldman pensó?
¿no? Pero en cualquier caso, creo que todo lo que les acabo de mostrar, desde Combi hasta los principios psicológicos, podrían ayudar a explicar qué ocurrió en la mente de los compradores. Son hipótesis, pero sí. No sé si esa era la pregunta o me fui por cualquier lado. Están hablando de carrito de compras digital, no lo sé. Sí, no, supongo que ahora nos dice Nat por aquí por el chat. Hay dos preguntas también justo al inicio de la presentación que se centrarían más en lo que sería la propia disciplina o las características de behavioral design y dónde se encajona, ¿no? Preguntaban tanto Mari como Natalia, decía Natalia que si lo podemos entender el behavioral design como una parte de las disciplinas que conforman las behavioral science, como puede ser la comunicación, y Mari preguntaba más o menos a la par qué diferencia hay entre ambas, entre behavioral design y behavioral science. Uf, esa es la pregunta, creo, y veo la risa de Ceci que me acompaña, que definitivamente entenderá cómo todavía estamos tratando de resolverla. A ver, yo puedo dar mi opinión, pero no puedo decir que esa es la opinión de todos, ni que represento, digamos, un acuerdo en conjunto, porque seguimos discutiéndolo. Mi lectura en realidad es que behavioral science, o sea, las ciencias del comportamiento, son eso, son un conjunto de disciplinas científicas sobre el comportamiento humano, como la psicología, antropología, sociología, economía y demás, que lo que buscan es traer conocimiento, traer luz sobre por qué y cómo las personas nos comportamos. En mi experiencia, si tú me dices que alguien es un scientist, estoy pensando más que está abocado a crear evidencia científica sobre ese conocimiento. Mientras que un designer, y yo me identifico más como un designer, son personas que usan los conocimientos que generan los científicos, pero más enfocado en lo que acabamos de ver hoy día, resolver problemas de comportamiento. Es decir, encuentro un problema, como se hace en diseño de diferentes maneras, y diagnostico por qué está ocurriendo ese problema y diseño una solución para luego testear y validar si funciona. Entonces, lo que hace Behavioral Design es utilizar la metodología de diseño que ya existe, no la inventó Behavioral Design. La metodología de diseño siempre existió, pero trae, digamos, estos conocimientos de los científicos para mejorar o repotenciar las soluciones y los diagnósticos y así aportar. Yo creo que más que nada, behavioral design lo veo como dentro del paraguas que es human-centered design finalmente. No sé si eso coincide. No sé si tú cómo lo ves desde tu lado. No, coincido en lo que mencionas, Choyos. O sea, sobre todo en este paraguas, ¿no? Las ciencias del comportamiento es esta grande cosa que, bueno, podrían entrar hasta las ciencias biológicas, ¿no? La medicina, yo podría ser o sea, todo lo que tenga un individuo es ciencias del comportamiento, todo lo que hay un comportamiento por medio de ciencias del comportamiento. Y design, pues bueno, cómo utilizamos esto para diseñar el ambiente, las comunicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, mucho más aplicado, digamos, sin perder de vista la rigurosidad, ¿no? que decíamos. Hay otra pregunta más que sigue profundizando sobre esta consulta, ¿no? De qué es el behavior, a lo que conecta y cómo se conecta. También preguntaba Marina hasta qué punto, de qué manera el neuromarketing puede completar a behavioral design, si son complementarios o quizá uno depende del otro, ¿no? Basado en que el behavioral depende de esa neurociencia. Sin Pues, duda. Dale, Ceci. no, dale. Sí. No, por favor. Pues justo, el neuromarketing puede alimentar completamente todo el diseño, ¿no? Es entender desde un punto de vista biológico-químico qué es lo que está pasando en el momento que tomamos esta decisión. Por las herramientas que tenemos se trabajan más como herramientas específicamente justo, ¿no? De marketing. Que no necesariamente a lo mejor llegamos a un MRI, que sería desde ciencias del comportamiento, pero logramos detectar ciertos estímulos y ciertos efectos. Platicamos un poquito de eso en las sesiones, en las clases. A mí es de mis temas favoritos, pero también se me hace lo más complejo que hay, ¿no? Entender el cerebro humano y qué es lo que hay detrás de cada decisión. Y lo podríamos ver al revés, o sea, también pudiera ser que desde el diseño podríamos influir en las técnicas de neuromarketing. Ya lo iremos viendo, ¿no? De toda esta parte de análisis y de dónde vienen las fuentes de información que utilizamos para estructurar estos cambios de comportamiento o modificar el diseño y el ambiente de nuestras decisiones como para poder, decíamos, llegar a influir en alguna forma en la toma de decisiones, ¿no? Y por ahí veía justo que viene otra pregunta, a lo mejor me adelanto yo, Landa, pero te voy a contestarla, ¿no? De que si utilizamos la información del Customer Journey, viene en el mismo sentido. Para el Behavioral Design
utilizamos muchas fuentes de información, ninguna es mala. Mientras más conozcamos y entendamos de nuestros clientes, eso nos ayuda mucho más a poder diseñar de la mejor manera para ellos, ¿no? Recordemos que es una ciencia que regresa al cliente en el centro, al usuario, pues bueno, ese es nuestro objetivo en realidad. Mientras mejor lo entendamos, que para una de las herramientas es Combi, por ejemplo, para este análisis, este entendimiento y cómo podemos diseñar, pues es clave toda esta información. Genial. Coincido plenamente con lo que hizo Ceci, así que nada que añadir. Vale, como has sacado además el combi, voy a rescatar varias preguntas que hay relacionadas, ¿vale? Cuando estabas explicando, Carlos, el modelo de Susan Michi, ha preguntado Mark que, bueno, a él le resultaba parecido al modelo Fogg. O dice, ¿no es muy parecido al modelo Fogg? Sí, sí, ¿no? muy astuto, Mark. Sí, lo es. Ahora, hay una pequeña diferencia. Yo uso el modelo de BJ Fogg y para los que quizás no lo conocen, porque para poner quizás en contexto, ¿ok? El modelo BJ Fogg plantea algo muy parecido y es un modelo que otros le llaman el BIMAP, ¿no? O sea, este es el combi, este es el BIMAP. Pero dice prácticamente lo mismo, ¿ya? Pero hay una sutil diferencia. El BIMAP te dice que para que un comportamiento suceda, tiene que haber motivación, ¿no? BIMAP. Tiene que haber ability, por eso es la A en inglés, ¿no? Tiene que haber habilidad y tiene que haber un prompt o un trigger en su modelo anterior, ¿ok? Me parece un muy buen modelo, a mí me sirve mucho para diseño de hábitos, como ahí Natalia lo menciona con el libro de Tiny Habits. Sirve muy bien para digamos, hábitos, pero no me sirve mucho para todos los comportamientos. En sencillo plantean lo mismo. La diferencia está en que como herramienta de diagnóstico, BJ Fogg lo que hace es juntar la capacidad y la oportunidad en un solo concepto que es habilidad. Entonces, en cierta forma, tu abanico se disminuye un poquito más, es menos fino si quieres. Y separa o saca, digamos, y lo pone aparte, lo que es el prompt o el gatillador del comportamiento, lo cual es importante, pero no todos los comportamientos tienen un gatillador tan importante realmente. Entonces siento que le da mucha presencia a un elemento de diseño que no es tan generalizable. Para los hábitos, sí. Nunca he diseñado un hábito sin usar el modelo Fogg y no uso Combi. Pero en el caso de Combi, me parece que es mucho más versátil para más comportamientos, justamente porque es más fino en diferenciar oportunidad y capacidad, y los prompts, digamos, no siempre son un punto tan importante. Entonces, eso es de mi experiencia, y algo que quiero que todos sepan además es, les he mostrado Combi, es como que, imagínense que a mi costado tengo una caja de herramientas, solo les he mostrado mi llave inglesa, ¿no es cierto? Pero tengo muchas herramientas más. A veces uso una, a veces no la uso, pero la que siempre uso es Combi. Y otra que ya sé si de estar cansada de escucharme, que es el Octalysis, que es otra herramienta de la que hablo mucho, ¿no? Pero no sé si eso responde. Diría que sí. Porque me la pregunta, pues la respuesta podría haber sido sí o no. O sea que sí, yo creo que sí, muy bien respondido. También en relación al combi, preguntaba a Natalia, vamos, me encantaría que ella lanzara alguna pregunta porque ha lanzado un montón de preguntas a través del chat y ha participado mucho. Cuando estabas explicando el ejemplo de Netflix, ha dicho, me he perdido un poco. Dice, ¿cómo este ejemplo que estás mostrando de Netflix es cómo se ve el combi en la vida real o los sesgos y heurísticas? Es un ejemplo para mostrar de alguna manera algunos de esos sesgos, ¿no? Habías mostrado 3 en la primera pantalla y luego en la siguiente otros 2. Sí. Sí, lo que estoy tratando de hacer con esos ejemplos es, imagínense que fuera como una especie de radiografía, ¿no? Como que todos vemos una pantalla de Netflix y les va a pasar, les prometo, ahora que abran Netflix la próxima vez. Es como si yo les estuviera poniendo una planchita encima en donde les digo, esto de acá es porque tiene este efecto. Esto de acá lo están haciendo porque están usando ese principio. Entonces, estoy tratando solamente de mostrarles algunos efectos o elementos que podrían influir en cómo es que nos comportamos con la interfaz. Sería imposible de mostrarles cómo es que Combi se aplica, y etcétera. O sea, nuevamente, son herramientas. Combi lo que hace, o lo que yo hubiera hecho si fuera un consultor de Netflix, y Netflix me dice, oye, no entiendo por qué la gente a veces se toma muchas horas para elegir una serie que ver. Entonces, yo lo que haría con Combi es una herramienta de diagnóstico. Tendría que plantear una investigación, que por ahí vi que había una pregunta, puede ser cualitativa, utilizando entrevistas y las técnicas clásicas de cualitativas. Puedo hacer encuestas, puedo analizar data.
puedo analizar un Customer Journey Map que tengan. Es decir, como decía Ceci, aquí meto todo. Es más, hasta si Netflix hace testeos, digamos, utilizando las neurociencias, también todo tiene que entrar. Y cuando tengo toda esa información, lo que hago con Combi es Combi es como una especie, imagínense, un armario. Y voy a comenzar a poner la información en los diferentes cajones para luego tener un mapa claro y decir, oh, mira, acá tu problema está en que las personas están cayendo en este fenómeno que se llama choice overload, ¿no? ¿Por qué? Porque me dicen que no les cuesta decidir, hay tantas opciones, etcétera, etcétera. Entonces, es como ser un médico, ¿no? Tienes un paciente al frente y tienes que tener muchos exámenes y ver qué diablos le pasa al paciente, ¿no? Y luego con eso pasas a diseñar soluciones, ¿no? Entonces, no sé si eso también pinta un poquito el panorama. Lamentablemente, el proceso de diseño es sucio y muy, muy, muy caótico, ¿ya? No les puedo prometer de que 1 más 1 es 2. No lo es, sigue siendo un proceso de diseño. Pero con herramientas y entendimiento de teoría es cada vez más fácil. Qué, qué pena, Yolanda, puedo simplemente preguntarle algo. Sí, sí, por supuesto. Muchas gracias. Carlos, gracias por esa explicación. Yo solo como para poderlo tener un poco más claro, parte de esas capacidades, oportunidades y motivaciones están orientadas al entendimiento de sesgos y heurísticas, ¿cierto? ¿Cuáles se vuelven, cuáles nos permiten hacer o no un comportamiento, cuáles nos dan o no una oportunidad y cuáles nos motivan o no? ¿Sí? Sí, sí, te entiendo, ya te entendí un poco mejor. Y a ver, lo que pasa es que, ¿cómo lo explico? Entender los sesgos heurísticos vienen por un lado de un país X de Behavioral Science y Combi viene de otro país. Es decir, si ustedes leen el artículo de Susan Michie nunca habla de los principios psicológicos y demás. Entonces, lo que hacemos los designers es traer la información de aquí, traer la información de aquí, la herramienta de aquí y comenzar a meter todo y ver qué te funciona. Entonces, creo que qué buena tu pregunta porque me permite aclarar de que no es que Combi te dice que hay ciertos sesgos. Combi solamente es el armario. Los sesgos son como add-ons, ¿no? Que nosotros aprendemos por nuestra cuenta, que ayudan a identificar, oye, este sesgo puede estar facilitando el comportamiento o dificultándolo. Ese sesgo puede estar ayudando a la motivación. Pero imagínate que fueran como productos de diferentes empresas, ¿no? Entonces, no es que Combi habla de sesgos. Y qué buena tu pregunta. A veces uno se olvida de aclarar esos puntos más. Pero por eso tienes que aprender de todo un poco. Por eso Ceci y Gons han armado justamente un curso que les plantea diferentes herramientas que vienen de diferentes autores y diferentes todos, ¿no? Ok, maravilloso, mil gracias. De nada. Gracias a ti también, Natalia, que también cuesta a veces, pues eso, ¿no? Lanzar la pregunta directamente. En relación a este formato y a cómo muchas veces las plataformas muestran su diseño, ¿no? Y cómo nos intentan llevar a seleccionar y nos motivan a ir a un lugar a otro. Había una pregunta muy interesante de Matilde, en este caso nos la ha trasladado por YouTube, que estamos también ahora mismo en directo en YouTube para la gente que nos estaba conectando por el Zoom. Decía que por qué las plataformas son tan similares en lugar de buscar diferencial competitivo, ¿no? Más que quizá una pregunta, podría ser una reflexión. Si la falta de moldear el comportamiento también está estudiada, ¿dónde cae la innovación o la originalidad? Es una muy buena pregunta y creo que es una pregunta bien filosófica pero desde un punto de vista occidental del diseño. ¿A qué voy con esto? Hay un buen libro, ¿no? Ahorita no recuerdo el nombre, si quieren luego se las paso, que contrasta un poco los estilos o las filosofías de diseño orientales y occidentales. Y lo que menciona Matilda, si no me equivoco el nombre, si no me equivoco con el nombre, es tengamos cuidado con no sobreestimar o no sobrevalorar la originalidad y la innovación tanto como se viene haciendo, porque en behavioral design no buscamos sexiness ni innovación, buscamos efectividad en el cambio de comportamiento. Lo que a mí me importa hacer es lograr el cambio de comportamiento. No estoy buscando, y eso es algo que a veces nos cuesta con algunos clientes, ¿no? Que creen que somos una fábrica de innovación, y no somos una fábrica de innovación, o sea, te podemos traer ideas innovadoras a lo mejor, pero mi objetivo es cambiar el comportamiento. Entonces, a veces para cambiar el comportamiento puedo recurrir a ciertas ideas diferentes, pero a veces no, a veces necesito las cosas más obvias que nadie había considerado, que habían considerado y habían desestimado, porque esas cosas obvias son las que lo cambian. Y cuando hablaba sobre el estilo de diseño occidental versus oriental, es que solamente nosotros en Occidente valoramos ese tema de la innovación. Si ustedes miran cómo en China se desarrollan softwares
la innovación no es una preocupación para ellos. Los chinos son expertos en copiar y en hacer casi copy-paste de casi todo lo que desarrollan, porque para ellos la innovación no significa mucho. Para ellos lo que importa son los resultados, el uso, la venta. Entonces, ellos no tienen la innovación como un valor, y hay que tener cuidado de no innovar por innovar. La idea de innovación es encontrar soluciones diferentes a un problema que no se está resolviendo con soluciones tradicionales, pero no creo que deberíamos sobreestimar la innovación por ella misma, ¿no? Entonces, ese es un punto bien importante para los que quieren ser behavioral designers. No se obsesionen con ser innovadores, obsesionense con lograr cambios efectivos de comportamiento, sean sexys o no. Qué buen consejo. Y dos preguntas para cerrar. Una es de Elsie, dice que pregunta, en tu experiencia, Carlos, ¿hay algún proyecto en el que hayas cuestionado la ética del objetivo que se quiere alcanzar? También para Ceci, que seguro que algún ejemplo tenéis por ahí en mente, aunque no digáis exactamente quién, pero seguro que podéis contarnos un poquito sobre esto. Ahí se la quiero pasar a Ceci porque sé que ella digamos, en donde trabajamos, eso se revisa muchísimo y es una muy buena pregunta y siempre me la hacen, así que ahí, Ceci, cuéntanos un poquito. Sí, yo les platico así muy rápido. En realidad en todos hay que cuestionarnos la ética, ¿no? Hay ciertos frameworks y ciertas maneras de asegurar que lo que estamos haciendo en realidad es en beneficio del cliente. Y esto no quiere decir que no gane una empresa o no gane el productor de las cosas. Buscamos escenarios de win-win, entendiendo al cliente, viendo qué es lo mejor para él y haciéndoselo de la mejor manera para él. Por eso decía, regresamos al cliente al centro. De hecho, en el curso siempre hablamos de esto, de que tiene que ser ético, y hay, así como metodologías combis, hay ciertos frameworks que nos ayudan a asegurarnos que lo que estamos haciendo es en favor del cliente. Dentro del banco, por ejemplo, le llevamos a la disciplina TCR, esto es una disciplina transversal que está dentro del área de Behavioral Economics, que lo que busca es garantizar la transparencia, claridad y responsabilidad en todo lo que hacemos en dirección al cliente. No escondemos información, ponemos a la misma altura los beneficios que los costos, siempre hablamos, ¿no?, de lo que puede pasar o las consecuencias de cada uno de los actos, siempre dejando la decisión en el cliente. ¿Por qué? Porque buscamos relaciones a largo plazo. Sabemos que hay veces que con un win o un cambio en el diseño podemos vender mucho a lo mejor en este momento, pero si endeudamos al cliente, ¿no?, yo pensando en temas financieros, pues ya después no sería el mejor cliente para nosotros. Entonces, buscamos y fortalecemos, y los invitamos a ustedes que lo piensen en esta manera, todo el behavioral design, en una relación win-to-win y siempre viendo hacia el largo plazo. Y si tenemos eso en mente a la hora de diseñar, pues nos vamos a dar cuenta que sí nos conviene poner al cliente en el centro y a veces no ir con algún diseño que pudiera ser muy exitoso, pero que pudiera comprometer pues algo en este sentido. Y nuestro solo, día a día. y solo para complementar a Ceci, porque tal cual lo que menciona, ojo que no solamente aplicando behavioral design tienes que cuidar la ética. Es decir, si ustedes son UX, ¿no?, se dedican a UX y ustedes ayudan a que un flujo de la experiencia sea más fácil o más automático, menos pasos, o ayudan a diseñar, o son UIs y ayudan a diseñar una interfaz mucho más usable, ustedes están manipulando a las personas. Es decir, hacen que las personas finalmente interactúen con una interfaz más amigable, más divertida, más enganchante, para que hagan un comportamiento. Entonces también tienen que tener cuidado con la ética de lo que están haciendo, en el sentido de que, y también los que trabajan en marketing, ¿no? O sea, todos los que trabajamos en alguna medida en el sector, digamos, de diseño y comportamiento, seas un behavioral designer o no, ¿no? Cuando armas una publicidad, cuando armas una campaña, todos estamos trabajando en cierta manera con la manipulación del comportamiento ajeno, ¿no? Entonces creo que es una pregunta muy importante y Cecilia respondió súper bien, pero que no es exclusiva de behavioral design, ¿no? Cualquiera que tenga trato con cliente, ¿no? Venda. Claro, yo estaba pensando en un comercial, ¿no?, al final, o en una persona que está en una tienda, incluso los ejemplos que habías puesto, ¿no?, en Trader Joe's, en una tienda, en el venderte algo que a lo mejor está en mal estado, sabes que está estropeado, está a punto de ello. O sea, al final la ética tiene que estar en ese momento en el que hay un contacto directo con alguien, tiene que estar muy presente, ¿no? Tienes que pensar en la otra persona y tratarlo como te gustaría que te trataran a ti, ¿no? Al final, probablemente la base se puede simplificar a eso. Hay mucho más detrás, ¿no?, pero lo podríamos simplificar incluso en ese punto.
Genial. Y una última pregunta de cierre, la lanzó César también por aquí por el chat, por Zoom. ¿Cómo afectaría? A ver, estamos también en un momento en el que están apareciendo nuevas herramientas que nos van a facilitar mucho la vida y que algunos sectores incluso las considera pues, muy peligrosas, ¿no? Precisamente por ello. Y sobre esto nos pregunta César, dice, ¿cómo afectará el uso de la IA en nuestras decisiones en el futuro cercano, ¿no? Como, también entiendo que ahí entra mucho esa ética, cómo utilizarlas para utilizarlas de una buena manera, ¿no? No sé qué No, opináis. si quieres comienzo yo, es una pregunta que me fascina porque todo lo que está pasando ahorita con la inteligencia artificial, ¿no? Lo que ahorita sabemos del el chat GPT y demás, a mí me parece fascinante. Yo le tengo una fascinación a esos temas porque el comportamiento humano me parece increíble y la forma de tratar de replicarlo a través de la inteligencia artificial es increíble. Y es difícil responder ahorita porque la verdad es que creo que realmente el verdadero cambio, más que la pandemia, yo creo que el verdadero cambio que se nos viene es en la proliferación de la inteligencia artificial en nuestro día a día. ¿Cómo eso afecta? ¿Cómo deberíamos utilizarlo? A ver, la ética yo creo que es la misma ética desde el principio de los tiempos. Es decir, no creo que hayan nuevas consideraciones. O uno básicamente tiene que hacer las cosas por el bien de otras personas y cuidar, como estaba explicando Ceci. Y eso es inherente a cualquier tecnología que se desarrolle. Pero sí creo que lo que está pasando con la inteligencia artificial va a revolucionar completamente la manera en la que vendemos, la manera en la que nos relacionamos con nuestros clientes. Y creo que si justamente la inteligencia artificial trata de replicar o reconstruir eh, el comportamiento de un humano a través de un artefacto artificial, creo que con mayor razón necesitamos tener a profesionales que entienden el comportamiento humano para que esa replicación eh, sea saludable y efectiva, lógicamente, ¿no? Entonces, es muy difícil poder responder a detalle la pregunta, pero sí creo que ahí es algo que todos deberíamos estar mirando. No sé qué opinas, Ceci. Sí, yo nada más complementando, viendo como la otra cara, ¿no? Recordemos que también nosotros, desde cualquier diseño de cualquier producto, servicio, etcétera, en este caso, la gente que codifica la inteligencia artificial también está sujeta a sesgos. Estos sesgos también se pueden transmitir a los algoritmos y que tengan, y eso se ha visto mucho, por ejemplo, en temas de género, ¿no? Simplemente porque hay más literatura en casos masculinos, en las ciencias físicas duras, ¿no? Es más probable que nos den artículos cuando escribe la inteligencia artificial algo con elementos masculinos, simplemente por de cómo aprende, ¿no? Que es de lo que está allá afuera. Entonces, bueno, eso es súper interesante, ver también que nadie, por mucho que pensemos que esa cosa piensa solo, también está sujeta a sesgos porque trasladan los sesgos los mismos que los están generando. Entonces, pues no sabemos hacia dónde vamos. Si alguien está interesado en esto, también pues, tenemos literatura que les podemos compartir. Hay gente, sobre todo en Reino Unido, trabajando en estos temas en conjunto con el behavioral design, ¿no? Como cuál es el impacto que está teniendo. También entra ahí la motivación, ¿no? Cómo detecta el machine learning, ¿no? Y toda esa inteligencia artificial, la motivación, cómo recoge la motivación de la persona que está detrás, pero la motivación de la persona que está detrás de la pantalla o al otro lado, ¿no? Igual no es una pantalla que está al otro lado y le llega, ¿no? Es claro, al final da para debate para estar aquí largo y tendido conversando sobre el tema. Voy a rescatar una pregunta que contestaste, Carlos Chollos, que contestaste mientras estaba respondiendo a otra, porque, bueno, justo nada, me lo estaba diciendo por aquí Carmen por el chat que se había quedado su pregunta descolgada, la nombraste un poquito por encima, pero antes de despedirnos, pues la vuelvo a rescatar para que también ella pues, que deje resueltas sus dudas. Preguntaba sobre esa parte de research, cómo podríamos acercarnos a conocer cuáles son las motivaciones en el proceso de esa toma de decisiones, aparte de entrevistas y encuestas, cuáles serían esas otras herramientas o esas otras formas de llegar a conocerlas. Sí, lamentablemente por un tema más de limitación tecnológica de la mayoría de las empresas con las que trabajamos, la mayoría de nuestras fuentes de información son a través de entrevistas y encuestas, ¿no? Es decir, lo que nosotros llamamos, digamos, información declarada, ¿no? Es decir,
la persona te declara su información, pero pasa lógicamente por todo un proceso, ¿no? Llamamos un proceso cognitivo para decirte su respuesta. A donde creo que va, ¿no? Y a donde creo que todos tenemos que poner la mirada es a cómo podemos interpretar cada vez mejor la data. Es decir, yo siento, y enlazando con la pregunta anterior, yo siento que cada vez conforme prolifere la inteligencia artificial y las empresas tengan la infraestructura para gestionar y almacenar toda la data de sus clientes, cada vez vamos a depender menos de metodologías de investigación declarativas y aprender a mirar más la data per se y nosotros poder llegar a conclusiones un poquito más interesantes y ricas, no porque el cliente nos dijo, porque cree que pasan las cosas, sino porque estamos observando el comportamiento de lo que hace a través de la recolección de la info desde sus artefactos, interfaces, etc. De hecho, Gonzalo, uno, ¿no? que estaba comentando al inicio, tiene experiencia en ese momento de estar trabajando justamente un proyecto en el cual se está haciendo una suerte de arquetipos, ¿no? O segmentación, si quieren, utilizando data y ya no utilizando las clásicas variables, ya sea declarativas o descriptivas, sobre las personas y los clientes. Entonces, eso es un gran paso hacia adelante, pero en este momento hay pocas empresas que tienen esa capacidad de gestión de data. Entonces dependemos de los métodos tradicionales, que no son malos, ¿ah? No son malos, pero están un poco, tienen mucho riesgo de tener contaminación. Entonces, nos han servido muy bien en los últimos 30 años, pero yo creo que estamos a puertas de evolucionar una nueva forma de entender a las personas. Estamos en un cambio de paradigma total. A saber hacia dónde nos lleva todo, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Choyo, muchísimas gracias, Ceci y Gonzalo, que ha tenido que retirarse un poquito antes. Espero que los que nos habéis estado viendo y que nos vais a ver en otro momento también en el vídeo, en la grabación, pues que disfrutéis y que tengáis más ganas de saber más sobre behavioral. Y antes de despedirme ya del todo, sí que te voy a lanzar la caña, Ceci, que has dicho, pues os podemos dejar algo de documentación. Preguntaros qué libro recomendaríais. Supongo que, bueno, Kahneman está ahí, ¿no? Cuando hablamos de behavioral design, de diseño del comportamiento, pero no sé si recomendáis algún libro en concreto o uno que os hayáis leído hace poco y digáis, este me encantó por este motivo. Ha salido por ahí por el chat también en la conversación al hablar del método Fogg, el de Tiny Habits, ¿no? de BJ Fogg. Pero pues eso, ¿qué libro recomendaríais o qué libro compartiríais? ¿Habéis leído hace poco, os ha conectado, os ha ayudado en algún proyecto o de pronto os ha inspirado? Para las personas que a lo mejor no conocen mucho todo esto de behavioral design y las ciencias del comportamiento, uno que a mí me gusta recomendar porque está muy platicadito y de forma muy clara y simple, es uno de Dan Ariely, que en español lo traducen como Las trampas del deseo. Se llama Irrational Yours, creo, en inglés, o algo así, Irrational Irrational. Es lo que yo recomendaría para alguien que se aproxima apenas a todo este conocimiento, ¿no? Te lleva muy tranquilamente, muy claramente y baja muy bien, ejemplifica muy bien dónde encontramos estos sesgos, cómo pueden influir, etcétera, etcétera. No sé, Choyos, ¿cuál es tu favorito? Así pensando Sí, en el día no, a día. coincido contigo, Ceci. O sea, Dan Ariely es un autor muy bueno. No sé si te referías, justo en inglés creo que es Predictably Irrational. Bueno, tiene varios libros, en verdad. Todo lo que puedan leer de Dan Ariely es súper interesante, porque como dices, Ceci, que es una buena selección. Y ahí nomás, Yolanda, te daría un pequeño comentario. Yo no recomendaría a alguien que recién entra a leer Kahneman. Kahneman es un libro muy popular, ¿no? Thinking Fast, Thinking Slow, y he coincidido con unos colegas míos. Kahneman no es el mejor escritor del mundo, ¿no? O sea, es un poco denso. Entonces, yo recomiendo Kahneman cuando ya están un poquito más avanzados. Y como dice Ceci, autores como Dan Ariely, como Rory Sutherland, que es el director justamente del equipo de Behavioral Design de Ogilvy, que es otra consultora. Rory Sutherland, es súper difícil de pronunciar, tiene muy buenos libros también del mismo tono que dice Ceci, ¿no? Más aterrizados, son mejores comunicadores. Entonces, cuando recién entras, creo que son buenos libros para tener. El libro de Kahneman, Thinking Fast, Thinking Slow, es como la Biblia para nosotros y sí,
pero también es como leer la Biblia. Así que entonces no suelo no suelo recomendarlo como libro. Hay unos videos de YouTube que recomiendo muy bien y que resumen súper bien el libro. Así que quizás eso les podría servir. Genial, muchas gracias. La verdad es que yo he empezado a leer a Kahneman y cuesta, ¿eh? Sí, sí, o sea, confieso que es verdad que lo tengo por ahí y lo voy cogiendo a ratitos, porque es verdad que es denso, pero normalmente cuando se habla de ciencias del comportamiento es casi el primer nombre que sale, ¿no? Dan Ariely también. Y bueno, he puesto por aquí en el chat Rory Sutherland para que quien quiera también guarde el nombre y si quiere lo pueda buscar. Por lo dicho, muchas gracias, Choyos, muchas gracias, Cecilia, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí, ha sido un placer y nada, esperamos veros pronto. Igual, Esperamos vernos pronto. Muchas un gracias, fuerte Choyos. abrazo. Gracias, Yolanda. Hasta Gracias, luego. Ceci.